Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este video ha sido preparado y está editado únicamente para ex testigos de Jehová. Así que, si tú eres un testigo de Jehová activo, este audio no es para ti. Dicho esto, comenzamos. Habíamos hablado ya acerca de cómo los testigos de Jehová redefinen el significado de la palabra apóstata. Definen y redefinen varias palabras y varios usos del lenguaje de acuerdo a sus propios intereses. Esta definición es muy importante sobre todo para los grupos cerrados o los grupos exclusivos porque necesitan saber quién está dentro y quién está fuera. Y el hacer estas definiciones para ellos es sumamente relevante. Vamos a hablar acerca de otra palabra y de cómo esta palabra es definida y redefinida por los testigos de Jehová. La siguiente palabra que vamos a ver es la palabra comité judicial. ¿Cómo? Comité judicial. Bueno, cuando uno escucha la palabra comité judicial, obviamente uno queda sumamente impresionado. E inmediatamente le vienen a la mente cosas como esta. El Comité Judicial del Congreso de Estados Unidos de mayoría demócrata aprueba los cargos de abuso de poder y de obstrucción a la Cámara Baja contra el presidente Trump. Si nosotros vamos a la RAE, nos dice que judicial viene del latín judiciales y es perteneciente o relativo al juicio, a la administración de justicia o a la judicatura. Hay una cosa muy interesante respecto a esto y es que normalmente cuando nosotros escuchamos la palabra judicial, sabemos o pensamos que es algo que se está refiriendo a la rama de justicia de un estado. En todos los países del mundo, la administración de justicia está reservada al estado o a los gobernantes. Es decir, una persona no puede montar un tribunal de justicia porque simplemente se le antojó e inventarse sus propias leyes. En una república como la que nosotros tenemos y como la que existe en la mayor parte de las naciones, hay tres ramas, ¿no? Que son ejecutivo, legislativo, judicial, y la judicial se encarga de administrar esto, justicia. Bueno, ¿y qué sucede? Sucede que los testigos de Jehová tienen comités de excomunión, a los cuales llaman comité judicial. Y esta palabra puede resultar bastante confusa, porque vamos a suponer que yo tengo un amigo que se llama Juan, y Juan se dedica, pues nada más y nada menos que el ilustre pasatiempo de robar personas, ¿sí? Juan es un ladrón. Juan se dedica a robar personas. Pero sucede que un día Juan y su pandilla, que se juntan en el parque a robarle a la gente que pasa, deciden que le van a llamar a su pandilla la policía. O sea, no hay mejor nombre que se les ocurrió a su pandilla que para llamar a la policía. Después Juan va, conoce a una muchacha y platica con ella. Y la chica le pregunta a qué se dedica y él le dice que pertenece a la policía. Bueno, estrictamente hablando, Juan tiene razón porque pertenece a la policía. Él tiene derecho a llamar a su pandilla como le dé la gana. Pero ciertamente el que le ponga específicamente la policía genera un verdadero conflicto en la chica que piensa que se está casando con un hombre que pertenece al cuerpo de la ley y del estado encargado de impartir justicia. O sea, a la policía estatal, federal o municipal, del condado, del país, de su nación. Y esto pasa un poco con el asunto del comité judicial. En realidad es simplemente un nombre. Y ellos pueden ponerle en su religión el nombre que quieran. Le pudieron haber puesto Tribunal del Santo Oficio de la Excomunión, como le pudieron haber puesto el Tribunal Auténtico de Dios, o como le pudieron haber puesto lo que era realmente, es decir, un lugar de excomunión, porque lo que se determina en ese comité es si alguien pertenece a un o no pertenece a los testigos de Jehová, o si es sancionado en un término intermedio en el cual se define si queda o no queda dentro. Entonces, realmente es un tribunal de excomunión. Pero ¿qué pasa? Sucede que en realidad el hecho de que la palabra tenga ese nombre es bastante impactante. Y voy a representar en qué manera se presta confusiones. Primero, otorga una sensación de autoridad y seguridad. Recuerdo que hace algunos años, cuando estaba investigando el tema de los abusos sexuales entre los testigos de Jehová, le conté a una amiga un caso que acababa de ver o que acababa de descubrir en un periódico. Le expliqué un poco acerca de cómo una persona que había sido acusada de abuso sexual en un comité judicial
había salido inocente porque no habían presentado, la chica que lo acusaba no había podido presentar 2 testigos, ¿no? Varios años después, mi amiga fue a ver un documental, sepa usted dónde, y me estaba contando muy emocionada todo lo que había descubierto en este documental, que era un documental sobre los testigos de Jehová, y que la dejó sumamente impactada. Cuando yo platiqué con ella y le dije, oye, pero yo hablé contigo y hace muchos años yo te dije que había pasado este caso, que es más o menos parecido a lo que tú me platicas. Ella me dijo, sí, pero lo que pasa es que tú me dijiste que esta persona la habían llevado ante un comité judicial y salió absuelta porque no hubo testigos. Entonces yo pensé que sí la habían llevado a la policía, que había comparecido frente a un juez y que el juez había dicho que era inocente. Entonces no entendí de qué me hablabas. Entonces imagínense la gran confusión que genera en todas las personas que no somos ni fuimos testigos de Jehová el escuchar que una persona en un comité judicial no es sancionada. O sea, lo primero es que nos da la impresión de que estos tribunales son tribunales civiles, no tribunales religiosos, ¿no? Y en realidad es una mentira, es un poco como el caso del chico que trabajaba en la pandilla y le puso el nombre. Entonces, lo primero que hay es que el nombre no es para nada una elección desafortunada, es una elección que se hizo con la intención de representar autoridad, pero tiene además una intención secundaria, ¿no? Y una lógica propia. Podemos darnos un poco cuenta de cuál es esta lógica propia cuando buscamos la palabra comité judicial o su definición en la misma página de los testigos de Jehová. Resulta que una de las maneras de referirse a las personas que son juzgadas por el comité judicial que determina su expulsión y luego expulsadas es la palabra malhechor. Si bien en su misma página ellos aclaran que el comité judicial no tiene atribuciones legales para hacer un juicio real, ni tampoco determina otra cosa que no sea la culpabilidad o la inocencia de la persona frente a la expulsión, en realidad el mensaje es claro. Utilizan el nombre de comité judicial, llaman a las personas que son juzgadas por ese comité judicial negativamente como malhechores y por lo tanto generan un impacto. Los límites de tu lenguaje son los límites de tu mente. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo? Sucede que mientras que en portugués existe una palabra llamada saudade, que significa una especie de nostalgia, pero una nostalgia que no lleva tristeza, sino felicidad. En español no existe una definición de la palabra saudade, porque no podemos concebir la nostalgia sin tristeza. E quando você tem saudade de alguma coisa é quando você sente falta de alguma coisa. Então, não sei, você tá com uma namorada que vai para outro país e você liga, meu amor, eu tô com muita saudade de você, ok? De acuerdo al portugués, se puede extrañar a alguien y estar perfectamente feliz al mismo tiempo. En este punto me dirán, es que esto en realidad no tiene nada de malo. Y tienen razón. Existen iglesias como por ejemplo la Iglesia Metodista Unida, ¿no? La Iglesia Metodista Unida tiene algo que se llama concilio judicial. El concilio judicial es un cuerpo de la Iglesia Metodista Unida. La Iglesia Metodista se manifiesta como si fuera un gobierno. Tiene un cuerpo legislativo que se llama Conferencia General y que son los que hacen los únicos capaces de reformar tanto la constitución de su iglesia como el libro de castigos que hay dentro de la iglesia, como el libro de la disciplina y otro tipo de ideas que forman la base de su iglesia. Después, los jefes no son los que determinan cómo cambiar las leyes, sino que los que serían los jefes, o sea, el poder ejecutivo, son el concilio de obispos y son los líderes espirituales, pero no pueden ni determinar las leyes que gobiernan su iglesia, porque eso es una responsabilidad de la Conferencia General, ni tampoco pueden determinar otro tipo de cosas, ¿no? Existe una cosa llamada concilio judicial, pero el concilio judicial no juzga disputas entre miembros o no decide si alguien va a salir de la religión o no. No estoy de hecho muy segura acerca de si realmente la Iglesia Metodista hace un juicio de excomunión. El Consejo Judicial lo único que hace es trabajar exactamente como trabaja una Corte Suprema de un país. O sea, determina si una nueva ley
o una situación que se presentó es acorde con la constitución de la iglesia y es acorde con las normativas que tiene de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que ellos piensan e interpretan. Entonces es bastante válido que alguien le llame Poder Judicial de la Federación si quiere. Yo puedo reunirme con mis amigos y decidir que nos llamamos el Comité Judicial de la Federación y que vamos a juzgar a toda la gente que entre por la puerta. Claro, el que la gente que entre por la puerta nos tome en serio y agarre alguno de nuestros y tome en serio alguna de nuestras opiniones será el neutral. Pero lo que sucede es que precisamente, si bien tienen razón en que los testigos de Jehová pueden llamar a sus excomuniones exactamente como quieran, la verdad es que también hay una lógica detrás de esto. Primero, la lógica de usar la palabra judicial significa que ellos son capaces de impartir una determinada justicia. Como obviamente esta justicia es religiosa, entonces esto significa que ellos imparten una justicia de acuerdo a su lógica, que es la justicia de Dios. Luego, si las personas que son juzgadas por sus comités son delincuentes, entonces, al igual que los estados aíslan a un delincuente para que no esté en contacto con la sociedad, es lógico que ellos aíslen a una persona para que no esté en contacto con ellos. Es decir, únicamente con utilizar el término comité judicial, yo ya estoy dándole el poder de todas estas cosas a la palabra que utilizan. Si yo dijera comité de excomunión, nadie pensaría que es lógico o que es coherente que una persona que fue excomulgada sea alejada completamente de toda la sociedad y nadie realice con ella ningún trato, al menos no en el siglo XX y al menos no en el mundo occidental. De manera que la pregunta es, ¿por qué seguir utilizando las definiciones de los testigos de Jehová si alguien ya no está dentro de los testigos de Jehová? Bueno, una de las cosas muy interesantes es que hay personas que piensan que la manera en que utilizamos el lenguaje puede influir sobre nuestra vida. Es la base de algunas terapias de reprogramación en las cuales se instan las personas a cambiar el lenguaje. Entonces, el hecho de cambiar el lenguaje y llamarle comité de excomunión o una manera en la cual se pueda ejemplificar lo que es una manera en la que yo digo y estoy afirmando que no reconozco esa autoridad judicial que tiene la religión de los testigos de Jehová. Dense cuenta de lo terriblemente diferente que es decir que el adulto, Juan Pérez, vamos a llamarlo, Juan Pérez no fue sancionado por un comité judicial porque no se presentaron 2 testigos de abuso por parte de un niño. A decir, Juan Pérez no fue excomulgado por su religión, ni se le dio sanción alguna porque el niño que lo acusaba de violación no pudo presentar 2 testigos que hubieran presenciado la violación. Es bastante diferente el impacto, ¿no? En el primer caso parece que de hecho la iglesia hizo algo bueno. En el segundo caso parece que la iglesia pudo haber hecho un poco más. Y la idea precisamente del uso del lenguaje es que el lenguaje de los testigos de Jehová es cíclico, está dentro del bueno. Ok, si usas el término comité judicial para referirte al comité de excomunión, significa que aceptas el hecho de que ellos son, primero, los que representan la ley y que como representantes de la ley pueden establecer sanciones sobre un malhechor, ¿no? Entonces, tú estás aceptando un sistema de creencias implícito únicamente con decir la palabra comité judicial. Claro, tú puedes usarla sin tener conciencia de estos significados, pero en el día a día y en la forma en que lo utilizan muchos testigos cotidianamente, tiene estas repercusiones. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que me equivoco por completo? ¿Crees que está bien utilizar el término comité judicial para los comités expeditos de excomunión que usan los testigos de Jehová? ¿Tú lo utilizas? Si estás de acuerdo o en desacuerdo conmigo, por favor, deja tu comentario aquí abajo y con gusto lo voy a leer. En el caso de los testigos de Jehová, les repito, este video no es para ustedes. Gracias.